Creed en sus profetas. Martes 7 de enero 2025. 2 Corintios 12. Visiones y revelaciones de Pablo. Me es preciso gloriarme, aunque no es provechoso. Sin embargo, recurriré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé respecto a este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. De aquel hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si acaso quisiera gloriarme, no sería yo insensato, pues diría la verdad. Pero desisto para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Próxima visita de Pablo a Corinto. Me he hecho necio, ustedes me obligaron, pues más bien yo debería ser recomendado por ustedes, porque nada he sido menos que los apóstoles eminentes, aunque nada soy. Las señales de apóstol han sido realizadas entre ustedes con toda paciencia, con señales, prodigios y hechos poderosos. Pues ¿en qué han sido menos que las otras iglesias, excepto en que yo mismo no les he sido carga? Perdónenme este agravio. He aquí estoy listo para ir a ustedes por tercera vez, y no les seré carga, porque no busco las cosas de ustedes, sino ustedes. Pues los hijos no tienen obligación de atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Sin embargo, de muy buena gana gastaré yo de lo mío, y me desgastaré a mí mismo por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? Bien que así sea. Yo no les fui gravoso, pero siendo astuto les sorprendí por engaño. ¿Acaso les he engañado por medio de alguno de los que he enviado a ustedes? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Acaso les engañó Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y por las mismas pisadas? ¿Les parece que todavía nos estamos defendiendo ante ustedes? Delante de Dios y en Cristo hablamos, y todo, amados, para la edificación de ustedes. Pero me temo que quizás, cuando llegue, no les halle tales como quiero, y que yo sea hallado por ustedes tal como no quieren. Temo que haya entre ustedes contiendas, celos, iras, enojos, disensiones, calumnias, murmuraciones, insolencias y desórdenes. Temo que cuando vuelva, Dios me humille entre ustedes y yo tenga que llorar por muchos que antes han pecado y no se han arrepentido de los actos de impureza, inmoralidad sexual y libertinaje que han cometido. El deseado de todas las gentes. Capítulo 85. De nuevo a orillas del mar. Hasta entonces Pedro había conocido a Cristo según la carne, como muchos le conocen ahora, pero ya no había de quedar así limitado. Ya no le conocía como le había conocido en su trato con él en forma humana. Le había amado como hombre, como maestro enviado del cielo. Ahora le amaba como Dios. Había estado aprendiendo la lección de que para él Cristo era todo en todo. Ahora estaba preparado para participar de la misión de sacrificio de su Señor. Cuando por fin fue llevado a la cruz, fue a petición suya, crucificado con la cabeza hacia abajo. Pensó que era un honor demasiado grande sufrir de la misma manera en que su maestro había sufrido. Para Pedro la orden «sígueme» estaba llena de instrucción. No solo para su muerte fue dada esta lección, sino para todo paso de su vida. Hasta entonces Pedro había estado inclinado a obrar independientemente. Había procurado hacer planes para la obra de Dios en vez de esperar y seguir el plan de Dios. Pero él no podía ganar nada apresurándose delante del Señor. Jesús le ordena: «sígueme, no corras delante de mí, así no tendrás que arrostrar solo las huestes de Satanás. Déjame ir delante de ti, y entonces no serás vencido por el enemigo».
Mientras Pedro andaba al lado de Jesús, vio que Juan los estaba siguiendo. Le dominó el deseo de conocer su futuro y dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Dícele Jesús: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro debiera haber considerado que su Señor quería revelarle todo lo que le convenía saber. Es deber de cada uno seguir a Cristo sin preocuparse por la tarea asignada a otros. Al decir acerca de Juan: si quiero que él quede hasta que yo venga, Jesús no aseguró que este discípulo habría de vivir hasta la segunda venida del Señor. Aseveró meramente su poder supremo, y que si él quisiera que fuese así, ello no habría de afectar en manera alguna la obra de Pedro. El futuro de Juan, tanto como el de Pedro, estaba en las manos de su Señor. El deber requerido de cada uno de ellos era que le obedeciesen siguiéndole. ¿Cuántos son hoy semejantes a Pedro? Se interesan en los asuntos de los demás y anhelan conocer su deber mientras que están en peligro de descuidar el propio. Nos incumbe mirar a Cristo y seguirle. Veremos errores en la vida de los demás y defectos en su carácter. La humanidad está llena de flaquezas, pero en Cristo hallaremos perfección. Contemplándole, seremos transformados. Juan vivió hasta ser muy anciano. Presenció la destrucción de Jerusalén y la ruina del majestuoso templo, símbolo de la ruina final del mundo. Hasta sus últimos días, Juan siguió de cerca a su Señor. El pensamiento central de su testimonio a las iglesias era: carísimos, amémonos unos a otros. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Pedro había sido restaurado a su apostolado, pero la honra y la autoridad que recibió de Cristo no le dieron supremacía sobre sus hermanos. Cristo dejó bien sentado esto cuando, en contestación a la pregunta de Pedro: ¿y este qué?, había dicho: ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro no había de ser honrado como cabeza de la iglesia. El favor que Cristo le había manifestado al perdonarle su apostasía y al confiarle la obra de apacentar el rebaño, y la propia fidelidad de Pedro al seguir a Cristo, le granjearon la confianza de sus hermanos. Tuvo mucha influencia en la iglesia, pero la lección que Cristo le había enseñado a orillas del mar de Galilea la conservó Pedro toda su vida. Escribiendo por el Espíritu Santo a las iglesias, dijo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Capítulo 86. Id, doctrinad a todas las naciones. Este capítulo está basado en Mateo 28, 16 al 20. Estando a solo un paso de su trono celestial, Cristo dio su mandato a sus discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Repitió varias veces estas palabras a fin de que los discípulos comprendiesen su significado. La luz del cielo debía resplandecer con rayos claros y fuertes sobre todos los habitantes de la tierra, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Los discípulos habían de colaborar con su Redentor en la obra de salvar al mundo. El mandato había sido dado a los 12 cuando Cristo se encontró con ellos en el aposento alto, pero debía ser comunicado ahora a un número mayor. En una montaña de Galilea se realizó una reunión, en la cual se congregaron todos los creyentes que pudieron ser llamados. De esta reunión, Cristo mismo había designado, antes de su muerte, la fecha y el lugar. El ángel, al lado de la tumba, recordó a los discípulos la promesa que hiciera de encontrarse con ellos en Galilea. La promesa fue repetida a los creyentes que se habían reunido en Jerusalén durante la semana de la Pascua, y por ellos llegó a muchos otros solitarios que estaban lamentando la muerte de su Señor. Con intenso interés esperaban todos la entrevista. Concurrieron al lugar de reunión por caminos indirectos, viniendo de todas direcciones para evitar la sospecha de los judíos envidiosos. Vinieron con el corazón en suspenso, hablando con fervor unos a otros de las nuevas que habían oído acerca de Cristo. Al momento fijado, como 500 creyentes se habían reunido en grupitos en la ladera de la montaña.
ansiosos de aprender todo lo que podían de los que habían visto a Cristo desde su resurrección. De un grupo a otro iban los discípulos contando todo lo que habían visto y oído de Jesús, y razonando de las Escrituras como Él lo había hecho con ellos. Tomás relataba la historia de su incredulidad y contaba cómo sus dudas se habían disipado. De repente Jesús se presentó en medio de ellos. Nadie podía decir de dónde ni cómo habían venido. Nunca antes le habían visto muchos de los presentes, pero en sus manos y sus pies contemplaban las señales de la crucifixión. Su semblante era como el rostro de Dios, y cuando lo vieron, le adoraron.